Bueno, buenas tardes a todos los participantes de esta nueva charla que tenemos en la Universidad Libre del Ambiente, en nuestra cátedra libre relacionada con Macondo, el pueblo inexistente en un planeta que todavía existe, el pueblo inexistente de Gabriel García Márquez. Hoy tenemos un placer, un privilegio realmente. Estamos conectados no solamente con un con nacional de Gabo, sino con quien es, además de todo lo que es como escritor, el presidente de, de la Fundación Gabriel García Márquez. Para nosotros es un doble honor, así que Albeiro Arciniegas Mejía, que es un escritor colombiano, premiado en Colombia, premiado en España. Nació en Pupiales, en Colombia, en la frontera del Ecuador, me tengo que imaginar en la zona sur de Colombia. Eh, es licenciado en Filosofía y Letras y magíster de etnoliteratura de la Universidad de Nariño. Ha publicado dos libros, Los Decadentes y otros cuentos y Operación Cauterio. Es ganador de dos premios nacionales, un cuento de su país, el de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y el de la revista Mefisto de Pereira. En España ganó el Premio Internacional de Libros de Cuentos Manuel Llano, otorgado por el gobierno de Cantabria, y es el creador del concurso internacional de cuentos Ciudad de Pupiales, evento literario que cuenta con la participación de escritores de los 5 continentes, especialmente de América y de Europa. Con todo este andamiaje de currículum, Albeiro se ha prestado realmente para que en la universidad, acá en la ciudad de Córdoba, una ciudad muy mediterránea de la Argentina, que de alguna forma esto trasciende para todo el país, podamos estar en contacto con él para que nos cuente esta historia y esta relación que podría llegar a existir, de acuerdo, vamos a ver lo que nos cuenta él, entre la obra de Gabriel García Márquez y el Caribe, y lo que hay de mito y lo que hay de realidad en todo esto, y sobre todo los que somos gavianos, por decirnos de alguna manera, vamos a estar atentísimos a la presentación de Albeiro. Le queremos agradecer infinitamente desde nuestra universidad, desde nuestra ciudad de Córdoba y desde nuestra Argentina, un país tan hermano con Colombia. Así que luego de esto y esta presentación de él, le dejamos la palabra para que, bueno, se explaye y nos cuente todo eso que nos puede contar de Gabo y sus tribulaciones. Un gran abrazo, Albeiro, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo para usted y de igual manera para todas las personas que se están uniendo a esta reunión tan importante que ustedes promueven desde Argentina, y que obviamente sea el centro Gabriel García Márquez. Para nosotros es un honor, por cuanto pues es la gran figura no solamente de la literatura sino de toda la intelectualidad en Colombia, y uno de esos digamos emblemas que tiene el país a nivel mundial. Es decir, Colombia no se lo puede concebir sin Gabriel García Márquez, como creo que en el deporte en Argentina no puede concebirse el fútbol sin Maradona. Es totalmente similar la situación, las figuras son de trascendencia mundial. Entonces, ya en ese sentido, pues es un privilegio poder charlar con ustedes sobre Gabriel García Márquez. Para orientar un poquito la charla, digamos que vamos a tener que tomar algunos tópicos, y pasen esos tópicos, nosotros posteriormente iremos hablando. Es decir, por ejemplo, la temática fundamental de la obra de Gabriel García Márquez, tomándola en su conjunto, al parecer, según los estudiosos, siempre va a estar centrada en el poder, en los amores contrariados, en la soledad y en el amor como tal. Entonces parece que esos son los temas centrales sobre los cuales Gabriel García Márquez siempre va a abordar su literatura, sea 100 años de soledad, en el otoño del patriarca, donde está el poder y donde está también la soledad, en cuentos como la increíble triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, donde aparece la mujer abusada, donde aparece la mujer marginal, etcétera, etcétera.
pero eso serían como las temáticas centrales, los ejes sobre los cuales se proyecta la gran obra de Gabriel García Márquez. Ahora, ya yéndonos a unos puntos más particulares, a lo que ustedes me piden en la charla, que es esa relación entre el Caribe, o entre la cotidianidad, entre la realidad de vivencia de Gabriel García Márquez y el mundo mítico y el mundo imaginario, tomémoslo por algunos puntos. Digamos, por ejemplo, los espacios. El espacio que él crea es Macondo, pero no en todas las obras literarias. Por ejemplo, en Memoria de mis putas tristes, que es el último libro literario de García Márquez, realmente la ciudad va a ser es Barranquilla. Ya no va a ser el Macondo imaginario y el Macondo donde transcurre 100 años de soledad y la mayoría de relatos y novelas de Gabriel García Márquez. Pero detengámonos un momento en ese Macondo. Ese Macondo está construido por múltiples visiones de la costa caribe, pero también del mundo latinoamericano, no solamente se detiene allí. Es decir, García Márquez no lo podemos entender solamente como un escritor del Caribe y del litoral, y que no logra adentrarse también en el hombre andino y en el hombre de otras regiones, porque sería limitar precisamente la interpretación de la obra de él. Sí, ese Macondo es creado con base en ese imaginario y en esas cotidianidades y realidades del Caribe. Ejemplo, el Macondo es ardiente, y así son las zonas colombianas del norte, son supremamente ardientes. La Aracataca, donde él nace, es una región supremamente ardiente hacia las 2 de la tarde, que quienes vamos desde el interior del país sabemos soportar un calor impresionante que nos adormece. Eso es real, y eso se refleja en cuentos como, por ejemplo, La siesta de martes, que es uno de sus cuentos más famosos que tiene García Márquez. De igual manera, ese submundo tropical que él logra crear, digamos, está inspirado en todos estos elementos cotidianos de allá. Cuando se trata de Aracataca, muchos lo identifican a Aracataca con Macondo, e inclusive existen mapas donde dice Aracataca y entre paréntesis Macondo, pero realmente eso obedece más es al imaginario posterior de los lectores, al imaginario, digamos, de esa idea de mitificar las cosas y engrandecer la que tenemos todos en nuestras regiones y más en zonas de provincia como Aracataca. Aracataca es un pueblo del interior en la costa caribe, que es un pueblo supremamente pequeño. Sin embargo, las imágenes que aparecen en la obra de García Márquez, por ejemplo, esas casas que son semi-olvidadas, unas casas que son de bareque o que son de tablas, son precisamente la arquitectura de muchos pueblos de la costa caribe, no precisamente de Macondo. Las regiones bananeras que aparecen en las novelas también son propias de esa específicamente bananera que estaría entre Aracataca y la región de Honda y la región del Magdalena hacia abajo. Entonces, todas esas zonas bananeras también aparecen replicadas en la obra de García Márquez. ¿Qué más aparece de elementos que son de la cotidianidad? Él nace el 6 de marzo de 1927, y hacia 1928 en la costa norte sucede un hecho que es histórico en Colombia, y es la masacre de las bananeras. Es decir, había llegado la United Fruit Company, una compañía gringa, a explotar la producción de banano de la costa norte, y hay un sindicato que se opone por los salarios, que son pues arbitrarios, que atropellan a los bananeros, y va el ejército colombiano a disparar contra miembros de ese sindicato, y va a aparecer una serie de muertes. Y eso se conoce acá en Colombia como la masacre de las bananeras. Y ese episodio aparece específicamente en 100 años de soledad, cuando la masacre de las bananeras, el general Cortés Vargas da la orden de disparar. En ese momento García Márquez, con toda esa genialidad narrativa que tiene, dice que es como un torbellino de gente que lo van como limando por los lados, digamos, hasta desaparecer ese vórtice de gente que corre desesperada, y las ametralladoras van disminuyéndolo hasta minimizarlo y desaparecerlo. Se dice que son más de 3.000 muertos en la novela, no en el hecho real, pero en la novela se habla de más de 3.000 muertos que los llevarían en un tren que los lleva pues a desaparecerlos hacia las zonas del interior. Ahora, ese tren que aparece en los cuentos de García Márquez y en las novelas de García Márquez, pues podríamos decir que es el tren de Aracataca, es el tren del carbón que atraviesa toda esa región norte de Colombia, y con base en ese tren pues pueden haberse realizado muchas imágenes para los cuentos. Recordemos que García Márquez decía siempre que un cuento de él arrancaba, o una historia de él siempre arrancaba de una imagen. Por ejemplo, el cuento La siesta del martes, de alguien que lleva de la mano a una niña que va con unas flores, y a partir de eso arranca todo el cuento. Y si nosotros nos vamos al cuento y lo recordamos brevemente, comienza describiendo cómo el tren va llegando hacia el pueblo de Macondo, y va una niña con unas rosas y una madre que va vestida de luto porque en Macondo han matado a uno de sus hijos, Carlos Centeno.
y Carlos Centeno ha sido asesinado, que es un ladrón. Entonces él está enterrado allí, la señora viaja con la niña, pero va precisamente en un tren que pues uno podría decir es el tren que llega a Aracataca, Magdalena. Bueno, eso en cuanto al entorno, en cuanto al espacio que crea García Márquez, que son muchos más, pues muchos más ecos, muchas más cosas en las que podemos nosotros encontrarla. Pero vamos a este otro punto. Miren, creo que antes, para redondear este comentario, en la novela El amor en los tiempos del cólera, los espacios que aparecen, muchos se relacionan más no con Macondo, sino con la ciudad de Cartagena. Es decir, aparece como la Cartagena viva, que Cartagena fue una de las ciudades determinantes en la vida de García Márquez, como lo fue Barranquilla. De muchos plantean que Barranquilla es donde realmente se formó como escritor y como periodista. Un amigo común que tuvimos que se llama Manuel Zapata Olivella, que fue un gran escritor también colombiano de la costa norte, es el que lo lleva y lo introduce en el mundo del periodismo. Y se plantea que en Barranquilla, el grupo de Barranquilla, donde estuvieron Alfonso Fuenmayor, donde estuvo Germán Vargas Cantillo, donde estuvo Álvaro Cepeda Zamudio, con ellos realmente aprendería el oficio de escribir, aunque eso pues relativamente son interpretaciones que posteriormente se da. García Márquez fue un ávido lector, él lo reconoce como tal, y pues el talento fue innato en él, y eso fue lo que le permitió desarrollar esa gran obra literaria. Hay otro punto, vámonos a la música ahora. La música, nosotros en Colombia, nuestro gran género musical, un género que prácticamente es nacional, es la música vallenata. Y la música vallenata tiene una característica, es una música mestiza. Está compuesta por tres elementos, el negro, el blanco y el indio. El elemento blanco, digámoslo de alguna manera, lo aporta Europa a través del acordeón. El elemento negro aparece en esa música a través de la caja, que es un instrumento que se hereda desde el África. Y el indio, la guacharaca, el tercer instrumento que utiliza la música vallenata. Pues esa música vallenata aparece muy reiterativamente en la obra de García Márquez. Es decir, en 100 años de soledad aparece Francisco el Hombre, que es la leyenda de Francisco Moscote Guerra, que supuestamente en alguna oportunidad Francisco Moscote Guerra se encuentra con el diablo y el diablo lo reta a tocar acordeón. Y Francisco el Hombre lo derrota en un duelo de acordeón, y entonces el diablo pierde, y al perderse desaparece y solamente deja una estela de azufre. Y Francisco el Hombre no le tuvo miedo al diablo y lo derrotó al interpretar acordeón. Esa leyenda aparece en 100 años de soledad, obviamente pues mimetizada con el poder de la literatura, pero está allí. Si nosotros nos vamos a la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, Gabriel García Márquez en la vida real fue muy amigo de los compositores vallenatos, entre ellos de Rafael Escalona, quizá la persona cumbre en la composición vallenata. Y Rafael Escalona aparece allí también, aparece como protagonista, como personaje, como referencia. Dice que por Escalona, en el desierto, cuando va la niña en el cuento, Escalona cantó o compuso una de las canciones por esos lados. Y entonces le hace la referencia al músico. Ahora, Rafael Escalona, con Gabriel García Márquez, con el expresidente Alfonso López Michelsen, son los creadores del Festival de la Leyenda Vallenata. Ellos tuvieron la idea más o menos hacia 1968, ya se había publicado 100 años de soledad un año antes, de crear esa institución que para nosotros es muy importante en Colombia, que se llama el Festival de la Leyenda Vallenata. Es decir, le gustaba cantar vallenato a Gabriel García Márquez, compartía en piquerías y compartía en parandas, y entonces esa música también aparece muy bien reflejada en 100 años de soledad. Los elementos indígenas como los guayú, que son propios de la Sierra Nevada y de la zona de la Guajira, los guayú. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos también aparecen porque dentro de la vida y dentro de la casa de Gabriel García Márquez había servidumbre de indígenas guayú, y toda la mitología de ellos, como el hecho de transportar huesos, que el hueso parece que es simbólico entre la unión entre la muerte y la vida, el hecho de que alguien transporte huesitos, esa parte sería tomada de la mitología guayú. Bueno, pero es un mundo supremamente enorme para una pequeña charla que nosotros podamos abordarlo sintetizando más o menos toda la obra de Gabriel García Márquez. Las amistades, ya les dije, creo que la ciudad de Barranquilla también, ya hemos hablado de eso. ¿Qué otro aporte puede tener también de la realidad hacia la construcción literaria de García Márquez? Tanto la costa norte, la ciudad de Barranquilla, que acá la conocemos como la Arenosa, como la parte donde yo resido, que es en la parte de los Andes,
tienen un factor muy común, que es el carnaval. En el caso de Barranquilla es el carnaval de Barranquilla y en el caso nuestro es el carnaval de negros y blancos. Pues esa polifonía que es propia del carnaval, esa mitología que es propia del carnaval, aparece reflejada en la obra de García Márquez. Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, la polifonía de carnaval la podemos encontrar en El otoño del patriarca, que desde mi punto de vista es la mejor obra de García Márquez. La más popular será Cien años de soledad, porque es una lectura más fácil, porque una lectura más compleja está implícita en El otoño del patriarca. Pero ¿qué ocurre con El otoño del patriarca? Es una obra coral, es una obra polifónica, es una obra de mucha, digamos, no incongruencia, sino que el carnaval permite un encuentro de lo más paradójico, un encuentro de los elementos de contraste entre la oscuridad del día, lo permite y lo ubica y lo acepta. El carnaval tiene esa posibilidad de la libertad. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que en las figuras de carnaval aparece, digamos, un monigote, una gran carroza desfilando del presidente Donald Trump, por decir algo. Inmediatamente atrás aparece una carroza como un homenaje a un deportista X, a un gran ciclista colombiano. En la tercera carroza aparece un campesino y un drama del campesino en su terreno de cultivo. Entonces, esa aparente incongruencia del desfile del carnaval, donde los elementos se van casi que al azar ubicando, pero todos se aceptan por la libertad del carnaval, pues aparece muy bien estructurada en El otoño del patriarca. Los diálogos se interrumpen, las voces aparecen y desaparecen de una manera natural, pero obviamente de un contragolpe tenaz dentro de la obra que si uno se descuida no sabe quién le está narrando. Entonces, esa situación son propias del carnaval. La máscara, que es otro de los elementos que creo que Bakhtin lo analizaba muy bien, que es la máscara, el enmascaramiento, no tanto la careta que nosotros llamamos acá, sino del rostro nomás, sino un enmascaramiento completo del individuo, y eso es propio también del carnaval. Y a través del enmascaramiento propio, su contraste, pues es decir, el desdoblamiento del individuo. En el carnaval se acepta absolutamente todo. Es decir, la persona que no es masculino ni femenino, sino que tiene otra serie de situaciones en su género, él lo puede fácilmente demostrar en el carnaval, porque es el tiempo profano, porque es el tiempo de lo no sagrado, porque es el tiempo del rompimiento. Entonces, todos esos elementos de rompimiento, de lo no profano, es decir, del juego, porque el carnaval también es juego, de los elementos míticos, del aire, del agua, aparecen muy bien en la obra de Gabriel García Márquez y son elementos que se toman netamente del carnaval, que pueden servir para una interpretación. No sé si en el momento de la escritura él los tome conscientemente o simplemente refleje su cotidianidad y su realidad, pero son también elementos claves que están allí. Otro aspecto tiene que ver con la familia, y aquí está la casa de Aracataca, que es clave en todo este sentido. Si bien Gabriel García Márquez solamente en Aracataca vive hasta los 11 años, después se va a trasladar a Barranquilla, a Zipaquirá, donde va a hacer su bachillerato, a Bogotá, a Cartagena, y después incluso se va del país. Todo eso ocurre en la vida de él, pero esos 10 años que vive con los abuelos dice que son determinantes. Muchos de los personajes están creados con base en lo que le oyó escuchar o lo que vivió con sus abuelos maternos. Es decir, los espacios de la casa son idénticos a como los describe en Vivir para contarla. Y recordemos inicialmente este dato: 100 años de soledad iba a tener el título de la casa. Posteriormente se transforma en 100 años de soledad. Pero inicialmente se llamaba La Casa, porque supuestamente todo iba a construir una casa grande, en una casa donde todo era posible, como ocurre en el mundo de 100 años de soledad. Pero esa casa, allí tenían una servidumbre de indígenas guayú. Y estos indígenas guayú contaban historias, contaban mitos que García Márquez los escucha. A otra persona que les aprende a escuchar, porque dice que cuenta las historias más sobrenaturales con un desparpajo impresionante, es a la abuela de él. Entonces la abuela contaba historias de aparecidos, por ejemplo. Se va a morir el compadre tal. ¿Por qué, abuelita? Porque acabo de mirar la sombra que pasó por aquí, anda recogiendo los pasos. Y eso lo decían con una naturalidad asombrosa. Y esa capacidad de narrar lo sobrenatural, digámoslo, con esa simplicidad, con esa convicción, con esa verosimilitud, es uno de los factores que posteriormente, dice García Márquez, influyen directamente en él. García Márquez en la obra hace homenajes a sus seres queridos, hace homenajes a los que lo rodearon, pero también hace homenajes a las obras literarias. Yo creo que es entre 100 años de soledad donde le hace un homenaje a Julio Cortázar a través de La Maga.
cita versos de Rubén Darío en El otoño del patriarca, se refiere a obras de la principal influencia literaria, que es William Faulkner, ya sea a través de retruécanos, ya sea a través de juegos verbales, pero él siempre está jugando con el lenguaje y jugando con esas relaciones intertextuales con las demás obras de los demás escritores. Entonces, en síntesis, el mundo caribe está completamente reflejado y completamente hace parte de la obra de Gabriel García Márquez, de la narrativa de Gabriel García Márquez. El mito, la música, los amigos, la vida de él, la geografía, absolutamente todo aparece. Si nosotros preguntamos por un río, de Aracataca tiene también un río, donde aparecen las piedras como huevos prehistóricos que dice el inicio de 100 años de soledad, pues Aracataca tiene un río. El gran valor, entre los muchos que tiene Gabriel García Márquez, es que estas historias locales, estas historias que aparentemente no tienen mucha importancia, él las logra dar una universalidad impresionante. Primero, a través de la narrativa de él, que es bastante poética, y segundo, tocando esos temas tan humanos como la soledad, como la muerte, como el poder, como lo había dicho, como esos amores contrariados, que son fundamentales y que nos tocan a todos. Básicamente lo que les puedo hablar en este comienzo y las preguntas que ustedes quieran formular. Bueno, está abierto para preguntas por el chat del Facebook. Yo al ver... Habilite el micrófono. Sí, perdón. Habilite el Sí, micrófono. sí, ya está, ya está. Lo que quería decirle, bueno, está habilitado ya para las preguntas, aquellos que quieran hacerlas. Yo algunas cuestiones, ¿no? Relacionadas con el calor, cuando se habla del calor, que quizá para nosotros es algo eh, circunstancial, él lo plantea de una manera que creo que cambia un poco costumbres, porque él habla del calor y en realidad es su mirada del calor es, creo que lo encuentra al calor cuando se va a vivir a Zipaquirá y en Bogotá descubre el frío, ¿no? Y entonces en ese descubrimiento de las dos dualidades empieza a entender el calor como un contexto, como un concepto. Y en un libro donde no habla de, en realidad no nombra Macondo, pero no ocurre en Macondo, y que se siente el calor en la escritura, es La mala hora. Yo lo sentía el calor en La mala hora, cuando las cosas suceden en esas calles de esa ciudad polvorienta y con los aromas que vienen del río, de las vacas muertas. Es como que la descripción es tan sabia, tan certera, que de alguna forma uno empieza a sentir aromas raros y calores eh, internos, ¿no? Interesante también me suena a que mencione El otoño del patriarca, una obra que yo siento muy particular en él, porque él tenía que escribir algo después de 100 años de soledad y de todo lo que es el éxito de 100 años de soledad. Y, y yo creo que, mire, voy a hacer una comparativa, Albeiro. Eh, Creo que don Gabriel García Márquez, cuando se demoró tanto para El otoño del patriarca, creo que estuvo como 17 años escribiéndolo, una cosa así. Eh, Le pasó lo que creo que le pasó a Darwin para escribir su gran obra, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los dos tenían, yo creo que algún miedo particular. Creo que, si bien escribió algunos cuentos en esa época, entre 100 años de soledad y El otoño del patriarca, eh, escribir y publicar y editar algo después de 100 años de soledad era un riesgo que pocos escritores se podían tomar, ¿no? Porque Borges dijo una vez, cuando le dijeron si le parecía que estaba bien que le dieran el premio, el Nobel a García Márquez, y él dijo, con el solo hecho de haber escrito 100 años de soledad, ya se lo hubiera merecido. O sea, no habría hecho falta que escribiera más nada, ¿no? Eh, Medio parecido a los premios, al premio Cervantes de Rulfo, que escribió solamente El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y ya con eso sirvió para... Y con toda la relación que tiene la obra de Rulfo
con Gabo, ¿no? Porque en realidad Gabriel García Márquez tiene una relación con Rulfo, con esos dos pueblos inventados, ¿no? Que de alguna forma yo creo que ha dejado alguna línea en él. Ahora en el otoño, volviendo al otoño del patriarca, él también dice, como dice usted, que es su mejor obra. Él lo dice. Nada más que también dice que a ver, en algunos momentos dijo como que quienes hacían revisión literaria le cuestionaban la obra porque era un poco pesada y algunos decían que se podía llegar hasta la hoja 40 del Otoño del Patriarca. Y yo le escuché decir a Gabo, lo que pasa es que todavía no están preparados. Es como leer el Ulises de Joyce, De Joyce. ¿no es cierto? Sí. Claro, A ver, podría intervenir un ratico. A ver, yo quiero, mire, Gabriel García Márquez en alguna oportunidad dijo también que él pudo haber continuado, digámoslo entre comillas, una segunda parte de Cien años de soledad. sí. Pero como todo escritor genial, él no quiere repetirse en sus libros. Quiere que el nuevo libro tenga otro sabor, otro lenguaje, otra perspectiva, otra poética. Ahora, la poética de aquí ya específicamente del Otoño del Patriarca, que no es un libro que lo promocionen mucho, yo no sé si por la complejidad literaria o porque también hay problemas políticos. Pues yo en un caso dado decía en una cátedra, decía, mire, tomen el Otoño del Patriarca y me lo comparan con Nicolás Maduro. Y vamos a encontrar unos parámetros a García Márquez que le hubiera encantado conocer a Nicolás Maduro, porque él lo hace con base en esos sistemas dictatoriales, en esos gobiernos autoritarios, construye su personaje central, que es el patriarca, y que no es solamente propio de él. En el caso de la literatura colombiana hay otro que se llama José María Vargas Vila, hacia el inicio del siglo XX, un modernista que va a escribir Los Divinos y los Humanos. Los Divinos son todos los presidentes que por la santa providencia han detenido Latinoamérica y que han terminado en dictaduras en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Colombia. Y los humanos son todos los que han luchado por la libertad y han hecho inclusive batallas por lograr democracias. Entonces, en ese libro aparecen muchos, digámoslo entre comillas, pues exabruptos de presidentes, ¿no? Vargas Vila hace un relato muy bueno de cada uno de sus presidentes, de Rodríguez de Francia, de Guzmán Blanco, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene la idea de que García Márquez construye con base en estudiar todas esas múltiples personalidades de lo que han sido los dictadores en Latinoamérica, construye su Otoño del Patriarca. Pero lo clave en eso, más allá de eso que es político y que netamente al ser político, me parece que hay muchos sectores que dicen, no, pues de García Márquez, el coronel no tiene quien escriba, Crónica de una muerte anunciada, Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, pero como la otra como que la ignoraran. Cuando fue la muerte de García Márquez fue tan impresionante que creo que los noticieros jamás hablaron del Otoño del Patriarca. En la dificultad formal del lenguaje, obviamente él tenía razón, se necesita para otro tipo de lectura. Uno de los secretos de Cien años de soledad también es que está escrita con un lenguaje que casi se diría es de cuento de hadas. Es decir, un lenguaje más popular, más asequible. Si bien la estructura de la novela, porque usted citaba a Rulfo, y en eso tiene absolutamente razón, la novela Pedro Páramo es una novela circular, es una novela mítica, y Cien años de soledad tiende también a ser mítica a través de los manuscritos de Melquiades, del gitano que lleva para descubrir cuál va a ser el final de Macondo. Y uno sabe desde el inicio cuál va a ser el final de Macondo, pero solamente lo conoce un personaje que es Melquiades, el resto no lo sabe hasta que se descifran finalmente los pergaminos, y es la final de la novela. Pero entonces, en ese rompimiento del tiempo lineal, que corresponde ya al tiempo mítico, hay una semejanza absoluta, ¿no? Y de alguna manera ese libro se lo había entregado a Álvaro Mutis, otro gran escritor colombiano, y le había dicho a García Márquez, mira, si quieres leer algo importante, interesante, que donde puedas aprender, pues léete esta mierda, como ellos decían, ¿ya? Y allí vas a aprender a hacer literatura. Y Gabriel García Márquez queda fascinado, como nos pasa a todos con Pedro Páramo, y yo desde una posición casi de biche, del lector, recuerdo que decía, hombre, si García Márquez lo que está haciendo es el mismo tiempo del Pedro Páramo a través de los capítulos, lo que acá los capítulos lo desarrolla de manera más voluminosa y con historias más impresionantes o más variadas, digámoslo, en la novela de él. Bueno, entonces, ahí hay una influencia directa también de esas novelas.
Ya específicamente en el otoño del patriarca, para concluir mi comentario, es una novela que exige otro lector y eso lo sabe García Márquez y eso lo sabemos todos los que estamos en literatura. No es fácil leer a William Faulkner, no es fácil leer a Joyce. A Joyce a mí me ha costado, yo creo que he llegado a la página 300 y por pedacitos vamos ahí avanzando. El caso del otoño del patriarca no, sí es asequible. Yo lo leí cuando tenía 16 años y me fascinaba y está llena de humor, que es uno de los elementos también claves en Gabriel García Márquez, el humor costeño, el humor, el mamador de gallo, que es el costeño. Eso aparece también en las obras de García Márquez. Entonces yo se lo leía a mi abuela, que ella tenía quinto de primaria, pero le gustaba que le leía García Márquez, y nos terminábamos riendo pues, de las barbaridades que pasaban. Es que si hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente de la República, lo hubiera mandado a estudiar, lo hubiera mandado a la escuela, dice una parte. Pues uno termina riéndose después de todas las peripecias que sufren allí, ¿no? O la otra parte cuando la mierda tenga valor, los pobres nacerán sin culo, que es otra de las frases que están allí, que es clásica en el otoño del patriarca. Entonces hay muchas, como él decía, hay inclusive frases que las puede entender un camionero de Barranquilla, un camionero de la costa, pero que no las va a entender el resto de lectores, porque son frases casi digamos, enigmáticas o que son encriptadas y que son precisamente para un tipo de ciudadanos que conocen el contexto, ¿no? Pero todo eso hace luego Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, en el otoño del patriarca, así cosas de humor para decirle cuando compara los desfiles que le hacen al poeta Rubén Darío con los que le hacen a él, al patriarca, ¿no? Entonces dice, esto sí es un desfile, no las mierdas que me organizan a mí, dice el patriarca. Y porque mira que al poeta todo el mundo lo aplaude y cuando lo oye recitar a Rubén Darío dice, tu indio pa' bruto escribir cosas tan hermosas con la misma mano que se limpia el culo. Entonces, todos esos dichos que son populares y que son frases tomadas de la idiosincrasia más popular, pues García Márquez tiene la genialidad de incrustarlas en una novela y de producirnos unas historias impresionantes. Entonces, el otoño del patriarca puede tener una connotación política que impide la difusión real de la obra y puede tener también lo que es normal y que efectivamente sí lo tiene, es una complejidad de lectores. Es decir, necesita un lector ya más experimentado para adentrarse en el otoño del patriarca. Hay, hay un, un libro inicial de la literatura latinoamericana que habla de los dictadores, que es la de Roa Bastos, ¿no? Yo el Supremo, que de alguna forma Todo el también Supremo. conforma esta línea literaria que creo que a lo mejor es la cumbre con el otoño del patriarca. Ahora, el problema que también, yo creo que después del otoño del patriarca, él se despide absolutamente de los críticos, ¿no? Es como que empieza a no creer más en los críticos literarios. Es como que lo sucumben, a pesar de haber sido él, haber escrito una obra qué sé yo, que en el 67 se vendieran, no sé si 300.000 ejemplares en menos de 3 meses. Eh, bueno, los críticos literarios rompieron el otoño del patriarca un poco. Creo que lo subyugaron, quizá políticamente, yo nunca lo había asumido de esa manera, pero bueno, de hecho que a lo mejor, y él castiga a los críticos, ¿no? Después del otoño del patriarca, y lo hace también en forma risueña, como diciendo, no sé, no me acuerdo bien algunas cosas que dice él de los críticos después del otoño. Una cosa que usted dijo al principio, que a mí me llamó la atención, porque él fue un hombre de un amor inicial, a pesar de haber sido un hombre de muchos amores, pero donde fue correspondido con Mercedes. eh, Qué facilidad, ¿no? Como hombre tenía para hablar de los amores contrariados. Porque él los pintan como, creo que como nadie habla de los amores contrariados. ¿Y de dónde habrá sacado esa virtuosidad para hablar de algo que de alguna forma, no sé en qué lugar y en qué momento, él vivió amores contrariados? No sé tampoco en ese punto si los haya vivido como experiencia. Me parece que no, porque era un hombre muy querido por todos, ¿no? O Mm. sea, era un hombre que nunca, difícilmente puede tener un amor contrariado a un genio como él. Pero tenía una capacidad impresionante para dibujar a la mujer de diferentes partes. Es decir, por ejemplo, la mujer trabajadora, ¿no? Entonces, Úrsula, vamos a Úrsula Iguarán en Cien años de soledad, ¿no?
o Pilar Ternera. Úrsula es prácticamente la mujer que ordena la casa y que es una casa impresionantemente grande. Es la que ordena, la que mientras el esposo, por estar soñando que va a descubrir un arma que quema al enemigo desde lejos, cuando Melquiades le lleva la lupa, ella mantiene, el esposo pierde la cordura, sufre de demencia, pero no, ella mantiene la armonía en la casa, ¿no? Entonces la mujer trabajadora aparece allí, por ejemplo, en Úrsula Iguarán. La mujer anciana, ¿no? La mujer que ya está siendo olvidada, que ya va siendo marginada de la vida, etcétera, etcétera, que también en las etapas finales de Úrsula, o en el caso de la abuela de Salmada, esa abuela, una mujer perversa pero ambiciosa, una mujer que no tiene ningún problema en esclavizar a la nieta y en explotarla económicamente, ¿no? Una mujer anciana. ¿Qué tipo más de mujer pueden aparecer en García Márquez allí? La mujer marginada, ya le había dicho, la mujer marginada, que más que la heréndida, pues, ¿no? Una niña explotada, una niña que tiene que pagar una deuda que se vuelve interminable y para eso la prostituye la abuela. Entonces, pues es la mujer precisamente marginada y explotada, ¿no? También aparecen las mujeres independientes, ¿no? Las mujeres de mucho carácter. En 100 años de soledad están presentes, ¿no? No sé si en Crónica de una muerte anunciada, de pronto, bueno, Ángela Vicario no es tan independiente, digamos, lo que allí en ese caso es una mujer sometida también, porque Ángela Vicario ya no es virgen en el momento del matrimonio y eso genera que asesinen a Santiago Nazar sus hermanos, Pedro y Pablo Vicario. Pero allí sería más o menos como una mujer que sufre las consecuencias de todo el machismo, de toda la idiosincrasia, de todo el contexto moral y sociológico operante en ese momento en la costa norte colombiana, ¿no? La mujer menor de edad, esa sí es reiterativa. En Memoria de Disputas Tristes, la protagonista es una menor de edad, ¿no? Hoy, pues con los movimientos feministas, uno lo respeta, respeta siempre la diferencia, pero pues también a veces se exageran los momentos feministas. Ahí leo mucho que mejor dicho, García Márquez pues era prácticamente un depravado sexual, porque cómo va a poner a una niña a enamorarse de un anciano de 90 años, etcétera. Pero es que no entiende que esto es un juego literario, y la literatura precisamente está en el rompimiento de la realidad para permitirnos vivir esos mundos que no son posibles precisamente por la moral, por la sociología, por la economía, por la política, etcétera, etcétera. Entonces, pues sería inaceptable que alguien que se acueste hoy y se despierte mañana se convierta en una mosca. Pues si no aceptamos que la literatura es una libertad absoluta como lo es el carnaval, repito, en esa comparación que les había hecho, pues obviamente la literatura no funciona. Este es un juego literario, en el juego literario todo es posible. Y en ese juego literario de García Márquez hay elementos que son claves cuando algunos de las personas que nos están escuchando deben estar muy interesadas en la obra. Tengan en cuenta una figura literaria, la hipérbole, la exageración. La exageración es absoluta y esa quizás sea la parte del realismo mágico en que se sustenta, tanto a nivel de vocabulario, a nivel de la comparación, como a nivel de la anécdota, digamos. Por ejemplo, los senadores de la República abren las gavetas y encuentran a las gallinas poniendo huevos allí. Es una exageración, pero en la anécdota absoluta, pues. Y las gallinas ponen huevos pentagonales, es decir, huevos que tienen 5 lados. No son el huevo común, sino huevos de 5 lados. O aparece una vaca estamos tan mal del presidente que aparece una vaca que se sube por el balcón presidencial y se queda mirando la luna. Entonces, en el mismo balcón donde el presidente de la República daba sus discursos, se ha subido una vaca para contemplar la luna. Entonces, son exageraciones y son unas cosas extrañísimas que crea García Márquez. También tiene algo de surrealismo en esos primeros cuentos, sobre todo en Ojos de Perro Azul, que es el primer librito de cuentos que él publica. Esos son unos cuentos muy surrealistas, ¿no? Son unos cuentos muy oníricos, ¿no? Donde juega muy bien con la muerte, con los miedos, pero en la obra de García Márquez encontramos de todo, absolutamente, ¿no? Dicen los críticos, que ahorita que usted hablaba de los críticos, que quizá el único problema que no abordó Gabriel García Márquez en toda su novelística es el problema del negro. ¿Y por qué es importante el negro? Porque precisamente la costa norte es donde los afro residen con mayor número, digámoslo. Las zonas indígenas en Colombia están para el interior, para la Amazonía, para la zona sur donde nosotros residimos, pero los afro están en las costas, normalmente en la costa pacífica y en la costa caribe. Pero el negro no aparece muy bien explotado por García Márquez, conscientemente o porque su problema creativo no iba por ese lado.
El gran escritor negro de acá de la literatura nuestra va a ser Manuel Zapata Olivella. Él es negro, él es un afro, y obviamente su literatura, Changó el Gran Putas, que es la gran novela de él, o Chambacú Corral de Negros, o He visto la noche, son libros que interpretan y analizan ese fenómeno de las negritudes en Colombia, del marginamiento, de la pobreza. Chambacú es un barrio de Cartagena, hasta la actualidad existe y sigue siendo un barrio deprimente, un barrio pobre, y pues obviamente acá lo ha traído la literatura Manuel Zapata Olivella. García Márquez no hace eso, dicen que sería la única deuda de que no explotó el problema del negro, que no lo analizó, pero de todas maneras son simplemente posiciones de críticos al margen de la escritura de García Márquez. Él mismo decía que no me gusta colocarle sus cascaritas, colocarle sus trampitas para que ellos caigan, ¿no? Y a veces le hacen decir al escritor cosas que no ha dicho, ¿no? Y entonces le ponen las palabras del escritor cosas que no ha dicho. Eso era muy, muy complicado con García Márquez. Recuerdo que el poder de él era tan impresionante hacia 1998, los últimos años que estuvo aquí en Colombia, tan impresionante que muchos decían, bueno, es el único que puede parar, por ejemplo, el conflicto de violencia en Colombia, porque lo respetan tanto la izquierda radical a través de la guerrilla como la derecha radical a través del paramilitarismo. Y él es el único que puede decir paren y paren. Pero en la política le pasaba lo que a muchos de los grandes escritores, es decir, en la política no era el espacio de él, y él lo reconoció a tiempo. Él decía que para eso sí no servía, que podía ser el peor presidente que tenía Colombia, ¿no? En un momento dado, yo recuerdo que lo escuché decir una frase, yo no vuelvo a opinar de política, es decir, porque frase que él decía, frase que los políticos acá lo utilizaban a favor o en contra, o sea, tratando de sacar ventaja o tratando de unir al rival, pero entonces él pues prácticamente dejó de hablar de política acá en el país, a pesar de que fue pues un líder de trascendencia enorme en nuestro país, ¿no? Cuando usted habla del juego, la literatura como juego, él, hay un momento en su vida, en una primera etapa creo de su vida, que es cuando lee la Metamorfosis de Kafka. Y en la primera página él dice, se puede escribir así, entonces yo también puedo hacer algo por el estilo, ¿no? Creo que lo marca esa de que un día se acuesta como hombre y al otro día como cucaracha, lo que sea. Y la metamorfosis creo que también lo marcó a él porque es como que se dio pie a que él podía hacer cosas que de hecho que Ojos de Perro Azul tiene mucha relación con la obra kafkiana. Por ahí uno lo puede entender de esa manera. Sí o no, pero creo que hay ese surrealismo está enmarcado en esa obra. Como él tiene, ¿no? Esas visiones. Ahora le quiero hacer una pregunta personal. ¿Usted pudo conocerlo personalmente a Gabo? Desafortunadamente no, porque hay una situación de tiempo. Es decir, yo cuando García Márquez está acá prácticamente yo soy casi un adolescente, soy un niño. Y estaba al otro extremo del país. Estuve desafortunadamente al otro extremo del país. Cuando ya las posibilidades se dieron, cuando a mí también me comenzaron a conocer acá en el país un poco, cuando ya fuimos amigos de Zapata Olivella, de Fernando Soto Aparicio, de los escritores fuertes que ha tenido este país, ya le estaba radicado en México. Y ya los últimos años prácticamente ya. Lo que acá se hizo desde nuestro trabajo fue primero darnos a conocer un poco a través de la literatura, a través de la escritura, a través del periodismo. Posteriormente generamos los eventos literarios y construimos la Fundación Gabriel García Márquez, en la cual inicialmente se la planteó como una fundación de todo el país. Estaba involucrado Fernando Soto Aparicio, Isaías Peña Gutiérrez, que es un crítico literario de Bogotá, obviamente otra serie de personalidades literarias de nuestro país. Posteriormente, por funcionalidad de la fundación y cuando ya adquiere toda la forma que actualmente tiene, se la tuvo que radicar en el sur por la parte administrativa. Pero nosotros llegamos a tener el reconocimiento de él como una fundación que trabaja muy bien por la cultura en el país, y hoy actualmente estamos muy de la mano, sobre todo con la Casa Museo Gabriel García Márquez, en todo lo que promovemos desde acá, como ellos en todo lo que promueven de turismo alrededor de donde fue el hogar de la infancia de Gabriel García Márquez. Ya de ellos, yo creo que están quedando 2 o 3 hermanos ya en avanzada edad, los demás han ido muriendo, ya la familia de él ha ido pues ya desapareciendo. Recientemente tuvimos un contacto breve con uno de los nietos de García Márquez a través de Rafael Darío Jiménez, que es el director de la Casa Museo Gabriel García Márquez. Pero ese ha sido nuestro trabajo. Y lo otro, pues obviamente, la figura de García Márquez ya en la parte personal y en la parte individual mía fue pues trascendental y fue fundamental en la formación literaria que nosotros hemos adquirido, en
en el apadrinamiento que hemos tenido para el evento literario que nosotros lideramos acá en Colombia y que fácilmente es un evento que convoca a 3.000 escritores de unos 45 países del mundo. Pero nosotros sabemos que es por la figura de Gabriel García Márquez. Uno tiene que ser humilde en lo que se trabaja. Nosotros, si bien somos los que mantenemos vivo esto, pero realmente es la gran figura de Gabriel García Márquez la que sigue impactando a nivel mundial y la que llama la atención y la que todos vuelven hacia él los ojos. Amigos comunes sí los hemos tenido, como por decir Manuel Zapato Olivella para citar. Bueno, y que seguimos hablando de él, ¿no? Y desde acá de Argentina, donde de alguna forma él visitó una sola vez Argentina. Inmediatamente después de publicar Cien años de soledad, incluso cuando todavía él no había alcanzado la fama, y él dice que se encontró con la fama en Buenos Aires cuando la gente empezó a reconocerlo en las calles, en Buenos Aires, cuando en realidad no había estado nunca en Buenos Aires, y con ese boom de venta que hubo del libro, y que fue todo un boom de venta de boca en boca, una cosa mágica. Si uno habla de mágico, fue el tema de la venta del libro de Cien años de soledad, y para ello se encontró con la fama en Argentina, en una semana que estuvo, y después, y él dice, ¿no? La fama me condenó a la soledad, porque empezó a tener la necesidad de escabullirse de todos los sitios, porque no, si bien él tenía un deseo de muchas cosas, un encantamiento con el poder, sin embargo, no ha sido un hombre que haya dejado por la cantidad de cosas que le deben haber ofrecido, eh, mm, entrevistas, ¿no? O sea, debe haber elegido muy bien las entrevistas, porque cuando uno las busca, y no hay muchísimas para la trascendencia de la figura de quien fue, y que vivió prácticamente, tenemos que hablar casi más de 30 años como premio Nobel. O sea, hay que ver cuántos premios Nobel tuvieron una vida de más de 30 años de, de ser premio Nobel, ¿no? Porque muchos premios Nobel alcanzan ese estrellato casi en el final de su carrera. Yo cuando pienso que Gabriel García Márquez alcanzó el premio Nobel sin haber escrito el Otoño del Patriarca y sin haber escrito El amor en los tiempos del cólera, digo, qué increíble, ¿no? Le faltaba escribir todo eso y ya era premio Nobel. Sí, sí, y hay una novela que de pronto no hemos hablado mucho y es el Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que es ya de las posteriores también al Premio Claro, Nobel de Literatura. exacto. Es que García Márquez no solamente fue un estupendo narrador, sino fue que un excelente periodista, ¿no? Y entonces démonos cuenta que el género del periodismo le aporta demasiados elementos. Crónica de una muerte anunciada, la crónica, ¿no? Noticia de un secuestro, la noticia, es decir, si bien es un trabajo más periodístico que literario, pues entre él no se sabía que no había límite, digamos, por la maestría en la escritura que él tenía, pero la noticia de un secuestro pues es un hecho real, un hecho que acontece en Colombia, que él lo investiga y lo presenta cuasi novelado, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces allí aparece la noticia y crónica de una muerte anunciada, bueno, y no sé si algo otro de los elementos periodísticos estén allí, pero el reportaje sí, hay unos reportajes hay uno que se llama Relato de un náufrago. Relato de un náufrago es un cuento muy pequeño, pero Sí, también es basado en un hecho que aconteció, una embarcación sí, Caldas que se naufragó y ahí hubo un sobreviviente, naufragó porque llevaba una sobrecarga, creo que de contrabando, y Relato de un náufrago reconstruye desde el sobreviviente toda la historia de ese naufragio. Por eso va a sufrir una demanda, va a tener que enfrentarse jurídicamente y defenderse en los tribunales porque pues tratan de sacarle dinero pues por las ventas del libro, qué sé yo, por la fama que él tenía, pero finalmente va a salir bien librado porque como él dice, quien organiza las ideas, quien hace la escritura es él, ¿no? Si bien así el otro le haya contado parte de la historia, pero la forma como la presentó ya es la creación literaria de él. Entonces, ese aspecto del periodismo siempre fue clave y él nos dejó, pues, como patrimonio de él, nos dejó la Fundación Cabo, que esa es una fundación distinta dedicada a impulsar el periodismo, ¿no? claro. Entiendo que una coterránea de por acá, de la zona de donde yo vivo, de Pasto, Yolanda Ruiz, que es la directora de RCN Radio, que ha sido nombrada en el Comité de Ética de la Fundación Cabo en este momento, para que
allí esa fundación cumple con el papel de premiar en los géneros periodísticos los trabajos cada año. Entonces, pues yo me imagino desde afuera que el Comité de Ética es precisamente para vigilar que haya en todas las trabajos y funciones que hace la Fundación Gabo, pues se lo haga dentro de la justicia, dentro de la ética correcta y dentro de la pureza que se necesita en este tipo de eventos que se convocan a través de las fundaciones, ¿no? Básicamente eso. Albeiro, un lujo. Bueno, como para, ya que no habíamos hablado mucho de Crónica de una muerte anunciada, él dice que es la radiografía eh, de una novela, ¿no? Que quien quiera escribir, en, en algún lugar lo he leído, creo que en cómo se escribe un cuento, una cosa así, que quiera aprender a escribir, que lea Crónica de una muerte anunciada, que ahí está la radiografía de una novela, ¿no? Cómo se genera una trama. Y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es que no sé si muchos lo saben, que Crónica de una muerte anunciada fue una historia cuasi real ocurrida en Sucre, creo que en Sucre, si usted me corrige después, y que la madre no quería que lo publicara porque todavía estaba viva la madre de quien había fallecido realmente, ¿no? Y que realmente, como la particularidad y la facilidad que tenía para hacer novelas de la vida real es maravillosa, ¿no? Incluso en El amor en el tiempo en los tiempos del cólera, que no deja de ser la historia de sus padres y, Sí. y lo cuenta como una cosa tan increíble que uno no se da cuenta que está... eh, él se basa en un contexto de realidad, ¿no? Yo cuando pude visitar Aracataca realmente y pude caminar las calles y me quedé un día y hablé con la gente y hablé con guías que sabían mucho sobre en la casa. em, Como él en cada esquina contaban una historia de un hecho que había sucedido en alguno de sus libros. Y hasta en el médico que de la hojarasca vivía en una esquina cerca de la casa donde él vivía. O sea que todo una situación que para los que de alguna manera hemos leído sus obras, eh, entrar en el mundo de él, en su vida, es empezar a encontrar un backstage de sus obras, ¿no? Porque creo que la vida de él ha sido la base y ese contexto con el lugar donde se crió, que realmente fue Aracataca. Eh, y por último, y para terminar, hay una historia de un asentamiento urbano cerca de Aracataca, que se denomina Macondo, y que son unas casas que están ahí sueltas en medio de los bananos, ¿no? Eh, ese pueblo fue posterior a la obra de Gabo, el nombre del pueblo, porque si bien había una estancia que se llamaba así, una estancia, una finca, eh, ¿qué pasó con ese pueblo y ese nombre y esa realidad? La verdad, allí sí no sé el dato exacto, sí sé a lo que usted se está refiriendo, pero a mí me parece que es posterior, ¿no? Claro. Posterior después del mito de 100 años de soledad y todo este asunto, porque comienzan a aparecer no solamente el nombre de Macondo, sino que aparecen muchos nombres relacionados, restaurantes que se llama La Hojarasca, el monumento a la Cándida Heréndira, bueno, y toda una serie de elementos que ya son parte de la mitología popular de las que lo crean, ¿no? Debe más bien venir de ese lado, me parece, por la trascendencia de la novela y la aceptación y todo ese mundo imaginario que es de un manejo popular, que es lo extraño de la literatura. Es decir, difícilmente de los libros se requiere la gente de la clase popular, en un mercado no van a hablar de libros, pero en el caso de García Márquez, los que venden frutas en cualquier lado han escuchado y saben quién es García Márquez y lo hablan con veneración, así no lo han leído una línea, ¿no? Es un asunto supremamente impresionante en lo que ha sido la trascendencia de la obra de García Márquez y la figura como tal de Gabriel García Márquez, ¿no? Le reitero lo que decía en el inicio, es decir, para acá, para Colombia, García Márquez pues prácticamente como Simón Bolívar para los 5 países donde digamos que lideró la independencia.
Acá es García Márquez es la figura central, está en los billetes, está en los íconos, así la gente no haya leído, como reitero, las obras, pero sabe que García Márquez y Macondo lo escucha en la música, hay canciones que hablan de Macondo, etcétera, etcétera. Entonces es parte absolutamente de la identidad del colombiano, ¿no? Bueno, Albeiro, un placer, muchísimas gracias por su tiempo. Desde acá de Córdoba le agradecemos muchísimo y bueno, ha sido una verdadera catarata de saberes y de enseñanza la que nos ha dejado y le agradezco muchísimo personalmente este contacto y esta entrega suya. ¿Eh? Muchísimas gracias. No, a usted, fue muy agradecido. Un saludo para todas las personas de allá de Argentina. Y la verdad, pues con toda la humildad les digo, los conocimientos pocos que hemos tenido alrededor del maestro, pero que creo que son como las cosas claves que hemos aprendido a lo largo de la vida de él y que seguimos aprendiendo, porque la obra de García Márquez tiene esa particularidad de que uno le encuentra una interpretación, le encuentra un dato escondido, le encuentra un referente nuevo, etcétera, etcétera. Este es un mundo muy rico y al cual todos tenemos que adquirir. Afortunadamente en escritores hemos sido muy privilegiados los latinoamericanos, con Borges, con Cortázar allá en Argentina, nosotros con García Márquez, Brasil tiene Jorge Amado, que es una de las grandes figuras de la literatura. Bueno, y si vamos para Chile está pues Pablo Neruda y está Gabriela Mistral como íconos más importantes. Hemos sido un continente rico en eso, hemos sido un continente muy creativo, que nos ha dado por explorar el lenguaje y nos ha dado por quizá esa tragedia nuestra de que llegamos como invitados de segunda al mundo contemporáneo. Los escritores la han sabido reflejar muy bien y nos han dado por lo menos la identidad necesaria para brindarnos universalidad. En el caso de aquí, de la tierra donde yo vivo, de pronto en Argentina ya han escuchado a Aurelio Arturo. Lo que es García Márquez en la narrativa es Aurelio Arturo también en la poesía. Él ha sido considerado el mejor poeta del siglo XX en Colombia, no por la UNESCO. Aurelio Arturo es un papel similar a García Márquez. García Márquez rompe con el canon central desde la costa norte, porque crean el realismo mágico, y Aurelio Arturo a través de la poética rompe el canon poético también central y se vuelve una figura insular, es decir, una figura que es inclasificable, no pertenece a ningún movimiento literario o escuela poética de moda en el siglo XX, que sean los piedracielistas, los nadaístas acá en Colombia. No, es absolutamente marginal, digámoslo, y con una identidad propia, y la obra de él es Morada al Sur, que es la zona donde nosotros vivimos, Morada al Sur, y ese libro le dio tanta trascendencia y es otro de los que más allá de las lecturas de Barranquilla y todo, otro de los que se considera también pudo estar influyendo en la poética de Gabriel García Márquez, por toda la calidad que tiene Aurelio pues en su poética, ¿no? Entonces, mandarles un saludo desde acá, desde Colombia, desde la tierra de Aurelio Arturo, de Gabriel García Márquez, porque en el fondo nosotros compartimos una misma identidad. La literatura es esa puerta que nos hace, ese lenguaje que nos hermana, que nos hace entender que pertenecemos en el fondo a un solo género, que somos los seres humanos. Entonces les agradezco por esta oportunidad y simplemente un abrazo a todos los amigos de Argentina y muchísimas gracias por habernos escuchado y por este contacto. Bueno, un abrazo y bueno, salud por Gabo. ¿Eh? Para eso estamos acá. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Albeiro. Bueno, ya que hablaron de escritores, no podemos no nombrar a don Germán Arciniegas, ¿no? Autor, entre otras Sí, cosas, de Biografía del Caribe, ¿no? Qué Gabriel increíble. Caribe. Bueno, un gran abrazo. Sí, yo tengo la fortuna de tener el apellido de dos escritores acá en Colombia, de Germán Y Arciniegas Mejía. y de Manuel Mejía Vallejo. Claro, increíble. Gracias y muy buena tarde. No puede no salir excelente escritor, Albeiro. Un abrazo Sí, muy grande, muy muy amable, grande gracias. desde Argentina. Lo apreciamos mucho. Gracias. Muchas gracias a todos.